de más inversión. Eso no figura ni el plan de política agropecuaria que trajo el secretario de Agricultura, ni en el plan, ni en los números de Moreno, ni en la información de la ONCA o del INTA. No hay ninguna planilla que hable de más inversión y más producción. Sin más inversión y más producción, no sé cómo pensamos recaudar más. Lo que realmente pude comprender es que el gobierno nacional ve al aumento del precio de los commodities de alimentos no como una oportunidad que tiene algunas amenazas, sino como una gran amenaza, y actúa en consecuencia. Las dos planillas primeras de la presentación del secretario de Agricultura lo dicen. En la primera explica el contexto internacional, hay un alza en los precios internacionales, la tengo acá porque quiero ser fidedigna en lo que digo. Sí, en la primera hoja habla del contexto internacional, donde dice que hay un factor de carácter permanente, que es la demanda creciente de alimentos y biocombustibles, pero que hay otro factor de carácter transitorio, que es esta alza especulativa que están empujando los precios hacia arriba, y entonces hay este aumento de los alimentos. ¿Qué pasa en el contexto nacional? ¿Cómo lo lee? Dice que va a haber una demanda creciente de alimentos a nivel local por la mejora de los ingresos, un impacto sobre los precios de alimentos, que es verdad, y que surge la necesidad de desacoplar los precios internacionales de los internos y favorecer el abastecimiento interno de alimentos a precios razonables. ¿Qué medidas? Bueno, las retenciones a la exportación y las compensaciones. Nada dice, nada, en ninguna de las planillas que trajo el gobierno de aumentar la producción, de aumentar la inversión. Sí, se habló mucho de que los productores no tengan una renta excesiva y también del control de los precios, ¿no? Moreno es reconocido por esta política del garrote con el control de precios, de cerrar exportaciones de carne y de leche que no han ayudado a bajar los precios. ¿O alguien cree que el índice de inflación, como dice el INDEC de Moreno, que se publicó este fin de semana, yo estoy segura que ninguno de los senadores, o la mayoría de los senadores y senadoras que estamos aquí presentes, nadie cree que en el último año las verduras, las frutas, la ropa y el turismo en la Argentina bajaron 15%, que estamos en un proceso de deflación? O sea que la política de control de precios del gobierno, y Moreno es su representante máximo, me parece que no está dando resultados, tal vez la podríamos revisar. Y voy a leer un párrafo del columnista Eduardo Van der Kooi, que al inicio de la gestión de Néstor Kirchner realmente era alguien a quien el expresidente escuchaba mucho. Dice Van der Kooi: Guillermo Moreno es uno de los funcionarios de menor credibilidad social. Es el artífice de la inflación virtual. El secretario de Comercio Interior fue invitado al Senado como expositor sobre el plan de retenciones. Se comportó como un ministro todopoderoso, no secretario de Comercio Interior, sino más bien parecía un ministro de Economía, es verdad. Y desenrolló principios económicos acordes con los años 40. No fue bueno ni malo, fue desopilante. Estamos ante una oportunidad histórica, lo dijo la presidenta de la Nación. El mundo demanda lo que la Argentina puede producir rápidamente, puede aumentar la producción de alimentos, pero esto es leído como una amenaza. Y en lo que se empeña es en continuar con una política de retenciones excesivas. No estamos en contra de las retenciones, estamos hablando de cuál es el nivel. Cuando son demasiado elevadas, resienten la producción y la inversión. De eso estamos hablando. O cuando cerramos las exportaciones de carnes, como dijeron, se puede tener retenciones del 100%, que es prohibir directamente las exportaciones. Esto ha pasado con la leche y la carne, y estamos depredando la producción de carne y de leche de la Argentina. Parecería que destruir la industria nacional no es importante. Una de las cosas que también escuchamos en la comisión la semana pasada fue que, bueno, hay otros sectores, como el petrolero, que tienen retenciones más elevadas y que nadie protestó. Sí, nadie protestó, pero nadie invirtió. ¿Queremos eso? Para que entendamos de lo que estamos hablando. Las retenciones hoy, por ejemplo, en el crudo
de petróleo, en el petróleo crudo, son del 70% por un sistema de retenciones móviles y precios máximos que fijó el gobierno. El barril de crudo, el precio internacional, está a $142 el barril. El productor recibe $42, 100 queda en manos del Estado. Es buenísimo para el fisco, pero para el productor no es tan bueno. ¿Qué pasó en el medio? En los últimos 10 años, la producción de petróleo de la Argentina cayó 21%. Las reservas de gas han caído dramáticamente a la mitad. Y de petróleo también. Una es la producción y otras son las reservas. ¿Qué pasó en el medio? El precio internacional del petróleo ha trepado en este tiempo de $16 a $142 el barril, es decir, creció 800%. También era una oportunidad histórica que nosotros no advertimos, no leímos, no quisimos aprovechar. ¿Qué hizo Brasil en ese tiempo? Brasil hace una década era un importador de petróleo. ¿Pero qué hizo? Invirtió en producción y en exploración. Su producción de petróleo aumentó 83%. Hoy, por los descubrimientos de gas y petróleo que se anunciaron hace unos meses, Brasil se perfila como el 8º país en reservas de hidrocarburos. La Argentina, que hace una década estaba mejor que Brasil, hoy figura en el puesto 32. Pero quiero aclarar algo más. Algunos de los yacimientos donde se encontró petróleo y gas en Brasil fueron yacimientos que YPF Argentina, en la década del 90, compró en Brasil. Pero en el maravilloso acuerdo que hicieron el presidente Néstor Kirchner con el exponente de la nueva burguesía nacional, el señor Eskenazi, y Repsol se quedó con todos los yacimientos internacionales que YPF compró en el exterior, una YPF de capital mixto, es verdad, pero argentina, controlada accionariamente y por estatuto por el gobierno nacional. Y que el presidente Menem, el expresidente Menem, que espero que me esté escuchando y se lo digo con todo respeto, tomó la muy equivocada decisión en 1999 de permitir y de promover la extranjerización de esa YPF que se internacionalizaba y que hoy hubiera sido nuestro orgullo, como Petrobras es el orgullo de Brasil. ¿Y quién fue cómplice de Menem en ese momento? El gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que también tenía el 5% de las acciones de YPF, de esa YPF internacional, eran de la provincia de Santa Cruz, y también las vendió. Pero es más, podemos decir, bueno, ahora que hemos renacionalizado el petróleo argentino, los nuevos exponentes de la burguesía nacional argentina van a invertir. ¿Qué está haciendo YPF en este momento? Y Eskenazi como presidente de esta YPF, ¿está invirtiendo? No, todo lo contrario. En los estados financieros que presentó a la CNB en los primeros meses de este año, muestran que Repsol y Eskenazi, como accionistas, han retirado utilidades extraordinarias y anticipadas de $1.800 millones, cuando la empresa prevé que solamente va a tener una utilidad de $1.200 millones. Esto no se llama inversión, se llama descapitalización. Y eso, en criollo, se llama vaciamiento. Esta es la nueva burguesía nacional que queremos. Esta empresa va a poder invertir lo que hace falta para que nuestras reservas crezcan y para que el petróleo en la Argentina no lo tengamos que empezar a importar como estamos haciendo a precios siderales. ¿Por qué hablo de un tema que parece que no tiene nada que ver con el campo? Porque el petróleo hace una década era uno de los sectores en los que teníamos ventajas competitivas. Y si vamos ahora a empezar una política equivocada de hostigamiento, de destrucción de la industria nacional agrícola, vamos a encontrarnos en una situación